bueno, agradeciendo realmente que estén y aprovechando. Y que se abra a charla, a preguntas, sí, lo más relajado que se pueda. Así que, bueno, me parece que está bueno el arranque. Bueno, yo, si vos llegás ahí a darle el play, agradecerle a Brenda que hizo un trabajo de superproducción. Estas imágenes que van a ir corriendo ahí nomás de fondo, gran parte de ellas cambiaron mi vida para siempre. En el año 2012, cuando transcurrió el juicio, que ustedes pudieron ver una parte en el documental, un poco ilustrando esto que uno un buen día le cambia la... Sí, te cambia la vida, obvio. Digo que uno no deja de ser quien es, la identidad se va forjando a lo largo de cada día de nuestras vidas, de cada amanecer, de cada anochecer, de cada persona que nos rodea, de cada aprendizaje y todo esto. Pero bueno, es un movimiento muy fuerte enterarse que uno no tiene un vínculo biológico con la familia con la que fue criado. Y después enterarse esto, que la película lo cuenta bien, y decir, bueno, uno fue apropiado, y uno puede ser apropiado en cualquier década. Cuando somos una sociedad que hemos ido, me incluyo, construyendo la palabra apropiación solo dentro de un periodo. Y bueno, parte de nuestra lucha con Silvina es esta conciencia a la sociedad, a abrirnos con respecto a la terminología, porque las palabras tienen mucho peso a lo largo de la historia de una persona, y a algunos les cuesta denominarse como apropiados, y no se denominan, como lo decía Soledad Gesteira, como buscadores, nos denominamos como afectados, como víctimas. Y la realidad es que tanto las madres como los hijos hemos sido víctimas de un sistema a lo largo de los años que en su momento estaba completamente naturalizado. Creo que es la frase final de la película donde habla de esto de, era natural esto de, bueno, no podían tener hijos. Y otra de las frases que estaba como muy incorporada era, lo fueron a buscar a... Pero nadie preguntaba. Y todos lo naturalizaron como fueron a buscar un niño recién nacido a un lugar y lo aceptaban porque, digo, un poco esto, mis palabras tienen que ver con cosas que he ido tomando inclusive de gente que ha hablado, que no son afectados y que dicen, yo lo tomaba como algo normal porque tengo un matrimonio que quiero mucho, que no podía tener hijos. Y entonces me dijeron, no, porque Mariano lo fue a buscar a tal lugar. Y yo no preguntaba nada más. Pero había algo de fondo, ¿no? Había algo de fondo donde uno entendía que se estaba... no sé si se traducía como un delito, ¿no? En ese momento. Pero sí que había algo que no terminaba de cerrar. Y algo clave, ¿no? Había algo clandestino. Usemos la palabra clandestinidad. Comprar un bebé está dentro de la clandestinidad, no va a estar nunca dentro de algo legal. ¿Qué pasa con la palabra clandestinidad? Para mí hoy pasa algo muy similar como lo que ocurre con la palabra aborto. ¿Cuántos años hace que estamos escuchando en los medios de comunicación la palabra aborto? Nada hace que escuchamos la palabra aborto en todo su concepto, ¿verdad? Digo, periodistas de un nivel intelectual fabuloso y con una carrera extraordinaria evitaban decir la palabra aborto. Pues hoy la palabra aborto es una palabra más dentro del léxico de los medios de comunicación. La clandestinidad debe serlo. En un país a donde se está debatiendo la legalización del aborto, no me voy a explayar dentro de ese tema, tengo una posición tomada que es muy concreta, que mi posición es no a la clandestinidad. Considero inadmisible que no se debata el tráfico de bebés en la Argentina si vamos a debatir la legalización del aborto. ¿Por qué? Por ejemplo, la mujer que ven en imágenes, esta partera durante toda su carrera de obstétrica vendió bebés, pero además era la abortera por excelencia de distintas zonas de la provincia de Buenos Aires. Entonces, hablar de aborto, hablar del aborto clandestino, hablar de la legalización del aborto y no hacer mención al tráfico de bebés en Argentina es inadmisible. Y no lo digo yo por ser víctima del tráfico de bebés. Lo digo porque cuando nos abrimos a un tema tenemos que estar abiertos a que dentro de ese tema pueden suceder montones de otras cosas. Y si no parece, digo, me meto en cuestiones de la sociedad pero por un pensamiento propio, ustedes lo pueden decir de una manera más académica, yo se los digo con el corazón. Parecería que los argentinos tenemos que estar de una vereda o de otra. No solo en términos de política, en términos de lo que fuera. Por ejemplo, en términos de una problemática
que va de un año a otro, en términos de una palabra que solo es por este lado. Entonces cuando se habla de legalización del aborto, viene alguien que dice sí a las dos vidas, y en verdad esa es la real discusión. Digo, acá la real discusión es que había parteras que vendían o que la sociedad también formó parte, sin querer, cómplice al naturalizarlo. Ahí es donde yo planteo que sí, es momento y nos tenemos que permitir comenzar a reflexionar. No señalar con el dedo y no desde el rencor. Se puede desde el amor. Silvina y yo luchamos desde el amor con montones de otros compañeros. ¿Por qué? Digo, en mi caso en particular, cada caso es muy diferente. Cuando yo digo en la película que volvería a vivir mi infancia igualita, lo digo de verdad. Y se me caen las lágrimas que no se llegan a caer porque me sacan cuando la lágrima se cae. Y lo digo porque tuve una infancia linda, fui criada con mucho amor. ¿Cuál es el concepto de amor? ¿No? Esto que yo digo, el peso de las palabras. Para alguien que en un momento de su vida se encuentra, que no conoce sus raíces, sus ancestros, que no sabe a quién se parece, las palabras tienen peso. Y empieza a pasar dentro de la cabeza de uno toda una película, donde un día me acuerdo que me dijeron, mira, tenés las piernas parecidas a tu mamá. Y cuando me entero de esto digo, la persona que me dijo eso me estaba mintiendo y sabía que yo no era la hija de. Pero había sido la única vez que a mí me dijeron que me parecía, algo de mi cuerpo se parecía a alguien. Cuando para alguien que sí conoce su identidad es algo muy habitual y muy sencillo. Y cuando no conoces esa parte, resulta ser muy dañino a lo largo de tu vida. Entonces algunos lo retransformamos. Esto de tener una lucha, una batalla y representar a otras personas es parte de esta retransformación que finalmente sana. ¿Qué pasa con la palabra amor? Bueno, el amor no puede ir nunca de la mano de un delito. Y no digo delito emparentándolo con que hay que meter a todos presos y todos son malos, no. Digo, esto de justificar la compra de un niño y quitarle sus raíces, el que lo está haciendo intenta justificarlo desde el lugar del amor. Recuerden que lo está diciendo alguien que fue criada de verdad con mucho amor y que volvería a vivir mi vida igual. Pero yo la volvería a vivir igual con la verdad de cómo llegué a esa familia. Es muy distinto haber vivido 27 años un ocultamiento. Ese ocultamiento hace que hoy mi identidad siga oculta y permanezca a lo largo de mi vida y de mis días, de mi cotidianeidad, y uno se va reformulando y se va reconstruyendo, porque a partir de ahí uno empieza a construir una nueva historia en su vida. Y en mi caso lo que siento es que es una historia más genuina. Esto que estamos viviendo juntos, esto es parte de mi nueva historia. Ustedes hoy son parte de mi nueva historia, porque yo salgo a contarla, porque... parece fácil, no es fácil. Sentarse en una película y verse en una peli. Se habrán dado cuenta que Silvina y yo nos fuimos. Silvina y yo no estamos pudiendo ver todas las proyecciones de la película. Pero bueno, tiene que ver con que una va haciendo el proceso como puede y el proceso de sanación, en mi caso particular, y ahora les contaré un poco a Silvina, tiene que ver con esto. Poder contarlo hace que todos empecemos a hablar. Cuando todos rompamos los pactos de silencio y podamos decir más cosas de las que sabemos, y además no vivir en la doble moral. ¿Cuántos casos debe haber que por un lado hacen solidaridad con algo y compraron un bebé que ni siquiera ese chico que están criando en la casa todavía no lo sabe? No es solo el acto de comprar, es solo el acto del ocultamiento, de la mentira, que resulta nunca ser sana. Mi historia, por más que parezca... No sé, yo voy a un médico y cuando me preguntan antecedentes familiares digo, doctor, yo desconozco todo. Y algunos, yo veo que tragan saliva, ¿no? Entonces siguen escribiendo. Bueno, qué sé yo, sé que es muy fuerte, pero para mí esa parte es mi verdad, ¿no? Y entonces a mí me pone contenta porque hay un montón de respuestas que no las tengo. Y un día me pasó, tengo 40. El año pasado me fui a sacar sangre y la enfermera me dijo, ¿tenés antecedentes de diabetes en tu familia? Y le dije, no sé, y me puse a llorar como una nena. Y yo no esperaba que me llorara. Porque por momentos me parece que ya lo tengo incorporado, que ya es parte de lo que voy contando. Bueno, esta es la primera vez que estamos en un contexto así universitario y tan lindo como este. Y me parece que no es que ya está resuelto, a lo mejor, no sé si va a estar resuelto, pero el incorporarlo y el ir contando para sanar y para ayudar a otras personas, ¿no? Esto de ayudar al otro, hace que una vaya haciendo esa transformación. Pero el día que me puso la agujita a esta mujer y me hizo una pregunta tan sencilla, me rompió una estructura. Bueno, probablemente después de eso sané otras cosas.
no está bueno esto que nos pasó. Le pudimos encontrar, sí, a lo mejor esta parte sanadora, pero también comprometiendo a la sociedad que empieza a conocer estas historias a que de alguna manera se puedan incluir colaborando en lo que sea, ya sea de acá para adelante, ya sea con historias que conozcan anteriores. Bueno, tengo muchas cosas para contarles, pero básicamente que sepan esto. En los años uno se da cuenta que nunca el amor se puede justificar con un delito, que menciona la palabra delito justamente porque quien sale a manejar el auto sin registro sabe que la policía no lo va a poner nunca, pero un día la policía te para y te pide el registro y vos sabés que tenés que tener el registro y no podés mentir. Entonces acá pasa un poco esto, ¿no? Esto de con la excusa de que la adopción es larga y conseguir un niño es terrible y creer que como por naturaleza alguien no puede ser padre biológico, tiene que resolver su propio deseo contra el cerrarle y anularle la historia a otro, creo que es una falla humanística concretamente. Entonces esto de justificar que porque la adopción es larga, que sin duda es larga, digo, tener en claro que la adopción está pensada para darle un seno familiar a un niño, no para cumplir el deseo, porque lamentablemente hay matrimonios que no pueden ser padres en forma biológica. Pero bueno, abrazarnos a lo legal, porque lo clandestino a largo plazo termina dañando. Y no creo que nadie que quiera dar amor a un niño tenga la intención de generar un daño a largo plazo. Pues se genera un daño a largo plazo, donde algunos lo sorteamos distinto y otros han pasado situaciones muy complicadas. Esperamos el compromiso del Estado, ojalá esto ocurra, tenemos mucho para contar de eso también y trabajo que venimos haciendo a lo largo de los años. Le paso la palabra a mi compañera Silvina y agradecerles a ustedes otra vez todo este tiempo de sus vidas que nos están dedicando. Nosotras le dedicamos muchas horas a esto y nos mueve todas las fibras. Todas las fibras. Y bueno, retomando un poquito con lo que acaba de decir Clara Liz, que nos mueve todas las fibras a todos, tal vez. ¿Por qué? Les cuento un poquito lo que nos pasa desde nuestra experiencia personal cuando empezamos a hablar de este tema. Y cuando empezamos, no cuando empezamos, por ejemplo, hace como 15 años cuando empecé, sino cuando empiezo a hablar en un lugar nuevo, a los lugares donde vamos, y empezamos a tomar el tema, la mayoría de las personas conocen a alguien. Esa es un clásico de todas partes. Alguien que sabe de algo o que escuchó un caso y empiezan a conversar y te acordás cuando fue lo de... Porque a veces en las grandes ciudades se confunde, se pierde, se disipa, ¿no? Pero en lugares más pequeños, donde la gente se conoce, donde todos, muchas veces son todos hasta medio parientes de todos, ¿no? Entonces, bueno, esto que les comento tiene que ver con lo que fue el principio de esta lucha. No sé si, bueno, ustedes lo vieron en el documental. Además de ser apropiada, yo crecí en la casa de un médico y vivíamos en un pueblo de este tamaño, ¿sí? Del interior de la provincia de Buenos Aires. Y ellos eran funcionales al sistema cuando yo era chiquita. En ese entonces, si bien tenía muchas dudas, porque había situaciones familiares que nunca me cerraron y me cansé de preguntar y se cansaron de contestar con negativas, con evasivas, con silencios, con puntos suspensivos, con signos de interrogación. Nunca hubo un diálogo directo sobre este tema, pero eran funcionales al sistema. Entonces, en esa infancia y en los primeros años de mi adolescencia, lo que vi fue personas que venían a la casa del doctor, matrimonios, señoras que venían con la prima, con la hermana, con la cuñada, con la amiga, encargaban el bebé, que lo querían así, asá. Fui testigo de esas conversaciones, las recuerdo. Y luego la otra parte de la historia, que era cómo venían personas que traían esos bebés, porque esos bebés en general no nacían en la clínica que estaba enfrente, que era la clínica del doctor, sino que generalmente los traían de otros lados, y eso me fue haciendo pensar en cómo era esto, cómo se hacía esto.
Y bueno, una de las características principales que tienen estos casos es la circulación. Entonces había un encargue, se conseguía el bebé, luego lo venían a buscar. En ese conseguir el bebé intervenían todas las personas que eran necesarias. Y en ese todas las personas estaban desde religiosos, que siempre digo, de todos los cultos, personas que trabajaban en áreas de salud, de todas, o sea, pediatras, ginecólogos, obstetras, enfermeras, todo, ¿no? O sea, esto nos atravesó a todos. Y muchas veces otras instituciones de poder del momento o de poder de la zona, que tenían que ver con los que iban a hacer las cuestiones de inscripciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, desde mi lugar, cuando a mí me cae la ficha de que esa no era mi madre, y automáticamente, porque ya lo tenía instalado en mi cabeza, sabía que había otras madres, porque yo lo había visto, lo que pasa es que no sabía que era lo que me había pasado a mí. Entonces automáticamente dije, entonces tengo otra madre, ¿quién es? ¿Dónde está? Y salí a buscarla. Salí a buscarla para encontrarla, obviamente. Pero además fui tomando conciencia de que todo eso que había visto formaba parte de lo mismo. Y lo que más me impactó, y que al día de hoy todavía me impacta, es que cuando empecé a hablar con otras personas, y se imaginan que salí a hablarlo con total naturalidad, porque yo le decía, iba a ver a fulanito, porque yo me acordaba que había estado, que era el que siempre venía a mi casa, la parte era el médico, el cura. Yo los iba a entrevistar y les decía, ¿se acuerda cuando usted vino en tal época, que vino fulanito y que vino con usted y que usted lo acompañó y que vinieron a encargar el bebé? O sea, yo salí a hablarlo con una naturalidad y con una ingenuidad, con la misma ingenuidad con que yo lo había visto. Y ahí conocí algo que nombraron hoy y que a mí me interesa muchísimo analizar, que tiene que ver con el conflicto. Porque cuando yo era chiquita eso no era un problema, y venían a plena luz del día, tomaban café, cenaban, o sea, me conocían, era la hija del doctor, me saludaban, me decían, vos sos la hija del doctor, ¿cómo está tu padre? Qué sé yo, les mencionaba este tema y ya no me conocían. Se habían olvidado de cuando yo era chiquita, de que estuvieron en mi casa, de lo que pasaba, o sea, y ahí se generaba el conflicto. Y entonces digo, ese conflicto tiene que ver con que está todo bien mientras no hablemos el tema abiertamente, pero cuando empezamos a hablar el tema abiertamente, entonces ya está todo mal. Entonces, lo primero que recibí fue rechazo. A mí me echaban flea de todas partes, de todas partes. ¿Por qué? Porque ¿cómo iba a venir a decir que era el médico, que era el cura, que era fulanito, que era menganito? ¿Cómo iba a venir a decir, por ejemplo, que yo he visto cómo traían a los bebés de vuelta? Porque la gente se arrepentía, porque el bebé lloraba, porque no era el bebé de los sueños, entonces lo traían de vuelta. Y a ese bebé había que buscarle otra familia. Y cuando cuento esto de que a los bebés los traían de vuelta porque la gente se arrepentía, también cuento que el doctor Sotelo aceptaba que le trajeran esos bebés de vuelta, y muchas veces los escuché enojados, que si no se los traían, cuando la gente llamaba para quejarse, él mismo los iba a ir a buscar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no era fácil, no era otro negocio. Si bien parece que fuera otro negocio, era muy complejo para ellos cuando le traían un bebé de vuelta, porque ese bebé, primero, ya no era recién nacido. Claro. Segundo, si alguien lo había devuelto, era más difícil que otros lo quisieran, porque sospechaban de que ese bebé tenía un problema, porque está falladito, porque si otro no lo quiso, si fulanito no lo quiso, me lo van a dar a mí, ¿por qué no se lo quedó fulanito? Pero ellos aceptaban igual esos bebés de vuelta, aunque fuera difícil luego, porque pasaban, esto lo he visto, pasaban días y días, la gente venía, lo veía y no lo llevaba, porque decían, ¿y por qué te lo devolvieron? ¿Y qué pasó? ¿Y entonces por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y qué le pasa? Y ellos aceptaban esos bebés de vuelta, porque ellos sabían, ellos y toda esa gente que formaba parte de esta casi cuestión cultural que hay respecto de las apropiaciones, sabían
que si no aceptaban ese bebé iba a terminar abandonado en la puerta de la comisaría, en el banco de una plaza o en algún lugar peor, liberado a su suerte. A mí me tocó una parte de esta lucha que tiene que ver con contar esto, que es la historia menos rosa de la historia rosa. No todas las apropiaciones fueron por amor, no todas. Algunas sí, otras no. Y eso también es una cuestión que tenemos que analizar. O sea, no está bueno idealizar las cosas de esta manera, porque tampoco vamos a demonizar, ¿sí? Pero a mí me parece que es muy importante que seamos realistas. Es muy importante que seamos realistas. Entonces, hay otras historias detrás de las historias. Y bueno, a mí me tocó esto, me podría haber tocado otra cosa, me tocó esto. Pero también lo que cuento también representa a muchísimas personas que también son apropiadas y que no tuvieron una historia de amor increíble para contar y que se sienten avergonzadas y que ni aún escuchando a otros compañeros que se animan a contar su historia se abren y la cuentan porque se sienten culpables, porque no fueron amados, porque no fueron aceptados, sienten la culpa de no haber cumplido con las expectativas que esos adultos tenían respecto de otras historias que sí fueron de amor. Se sienten culpables. Entonces, esto se los cuento para que veamos la magnitud del conflicto, que no es solamente el conflicto que le genera a una persona no conocer sus raíces, es un conflicto que nos genera como sociedad, porque tenemos un montón de personas que son apropiadas, que no lo saben o que lo saben y no se animan a contarlo, y que están sufriendo. Como las madres. Ni hablar de las madres. Yo siempre, hace poco en Chaco, en una cámara de filmación de un hospital, quedó grabado como una pediatra junto con su madre, una doctora pediatra junto con su madre, intentó robar un bebé en un hospital y se ve que algo falló, lo que les digo, algo salió mal. Entonces la doctora, esa pediatra, no se llevó el bebé, pero no lo podía devolver porque acababa de robárselo a una joven en el hospital, recién parida. O sea, violencia de género también, ¿no? Entonces lo deja en la puerta de otro hospital. Lo deja en la puerta, lo graba una cámara de seguridad. El momento en que estas dos señoras dejan ese bebé recién nacido ahí en el suelo y se acerca otra persona en una moto, ve un bebé, obviamente lo levanta, entra al hospital y ahí salta, obviamente toma intervención, la policía, la justicia, porque bueno, ¿encontraron un bebé abandonado? No. La sociedad enseguida, si no hubiera estado la parte de la filmación, en que la cámara había registrado el momento en que una pediatra en complicidad con su propia madre había dejado ese bebé ahí en el suelo, si la noticia hubiera sido solamente encontraron abandonado un recién nacido en pleno invierno en la puerta del hospital, la culpable para toda la sociedad y hubieran salido a matarla, era esa joven adolescente que resultó ser la madre y que todavía estaba internada porque acababa de parir. ¿Cierto? Porque enseguida, lógico, ¿qué vamos a pensar? Que fue la madre. Déjame decir a algo muchas, de esto. a muchas madres, a muchas de nuestras madres, de las que todavía no conocemos, les pasaron cosas así, les pasó esto, hace mucho tiempo atrás, cuando era todavía más difícil que ahora hablarlo, donde no había, por supuesto, las situaciones de poder eran otras, los prejuicios eran otros, las costumbres eran otras, las mujeres, o sea, pensemos que, por ejemplo, hasta mediados de la década de los 80, la patria potestad era solo masculina. Y la patria potestad era solo masculina, no solo con respecto de los hijos, sino respecto de la mujer. Los hombres hasta administraban el patrimonio de su mujer, lo que heredaba cuando se casaba, o sea, sus bienes propios. Entonces, esas mujeres no tuvieron ni voz ni votos, pero siempre fueron las primeras incriminadas, justo las que no están, las que no sabemos qué les pasó
Y las que no tienen voto, qué casualidad que esas son las culpables. ¿Vieron? Bueno, perdóname, digo, es un poco más cómodo, vende muchísimo más, contarlo así. Hace poco en la provincia de Buenos Aires hubo un caso de una mujer que salió en hace muy poquito, que salió en montones de noticieros, donde había dejado a su bebito con un cartel que decía no lo puedo criar, no lo puedo mantener. Entonces yo me tomé el trabajo de ver la reacción de todos los medios de comunicación, cómo contaban la noticia y qué videograf utilizaban. Y la palabra en común era abandonó a su bebé. Entonces, me parece que hay una cosa de esto del empoderamiento de la palabra. Es más fuerte, es más potente, ¿no? Alguien como periodista reconocido, o lo que fuera, porque ahora hay muchos zapallitos que se creen que son Gardel y no son nada, pero como tienen cámara, sienten el empoderamiento de la palabra y dicen, lo abandonó y la encontraron alquilando una casa, porque la encuentran a la madre de la criatura, y entonces tenía plata para un alquiler y dejó al bebé en un lugar. Entonces nadie piensa ni qué le pasa psicológicamente a esa mujer, ni cuál es o sea, es imposible que alguien pueda decir que esa mujer lo abandonó si no conoce la historia. Entonces, si perdemos de vista que detrás de eso puede haber una historia de muchísimas cosas, puede haber una historia de violencia de género, puede haber una historia de que esa mujer no tuvo instinto maternal y no quiso maternar a ese bebé. Entonces, ¿señalamos a la mujer o nos responsabilizamos de que acá falta una estructura realmente para acompañar casos que son distintos todos? ¿O es más cómodo hacerle caso al periodismo? Como Vilouta, que dijo literalmente, esa mujer es una HDP, lo dijo abiertamente, con mucha tranquilidad, a quien yo me encargué de mandarle un correo, no contestó nada absolutamente, porque yo no tenía problema en debatir a donde sea. Digo, es el poder de un intelecto sobre el otro, sobre la humilde, la desprotegida, la vulnerable, la mujer que pueda tener un problema psicológico, el empoderamiento de una clase por sobre otra para decirle a esa mujer que sea menor, como dice Silvina, vos no lo podés criar, para coaccionarla que lo tenga que dar, para convencerla que va a tener un mejor futuro, una vida mejor, que va a ser criado con amor. ¿Y quién te garantiza que realmente esa mujer con esos pocos recursos no haya podido darle por lo menos una vida distinta? O que dentro de 10 años mejore su situación. Digo, esta cuestión de siempre, de la diferencia de clases, una nota que salió en el diario Página 12, un periodista de apellido López, a quien también le escribí, y que dijo, era pobre, analfabeta y menor. Entonces, así presentó la historia. La estigmatización de la madre dadora de vida. Correcto. La estigmatización de la madre dadora de vida. Entonces, eso es muy complejo, y ahí es donde y es una de las raíces del problema. Claro. Y es una de las raíces del problema. A mí, muchísimas veces digo, planteo, estoy buscando mi origen, o sea, lo digo así, por origen en sentido amplio. Origen no solamente tiene que ver con estoy buscando a mi mamá y mi papá, estoy buscando toda esa historia, quiénes son mis progenitores, en qué circunstancias me separan de esa familia de origen, qué es de sus vidas hoy, porque eso también forma parte de mi historia. ¿Qué es hoy de sus vidas? No es solamente el pasado, sino cómo están hoy. ¿Qué es de sus vidas hoy? Eso también es mi origen. Pero enseguida me dicen, ay, y si te encontrás con una mujer que después tenés que ayudarla económicamente, ¿qué pensás hacer? Estoy buscando mi origen. No estoy buscando, o sea, enseguida la sociedad ve el conflicto. O sea, por eso hago mucho hincapié en este término que utilizaron, que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con el conflicto. Esto para la sociedad, aunque lo neguemos, es un conflicto. Y después otra cosa, y ya con esto cierro y les paso la palabra, otra cosa que también quisiera comentarles, porque bueno, mucho material hay y mucho se vio en el documental, respecto de las acciones judiciales que inicié. Han sido por la vía civil. Era un adulto que se presentaba a la justicia y que por primera vez en nuestro país puso en evidencia
que los ciudadanos tenemos derecho a la identidad porque la justicia lo dice, usted, o sea, aún a pesar de las circunstancias de que era adulta, de que ya era mayor de edad en ciertas, o sea, aún a pesar de las circunstancias legales en el momento, la justicia dice sí, un adulto tiene derecho a conocer su identidad de origen, y precisamente lo que pusimos en evidencia con ese fallo de la justicia fue que el Estado, en el Estado argentino, una persona, por defender un derecho, pierde los pocos derechos que tenía. Respecto del derecho a la identidad, para que ustedes se den una idea, o sea, yo tuve que renunciar voluntariamente para poder presentarme a la justicia a plantear la falsificación de la inscripción del nacimiento y todas esas cuestiones, tuve que renunciar voluntariamente a los pocos derechos que tenía. Entonces, en este momento y hasta el día de hoy, ni la justicia ni otras instituciones del Estado, o sea, los otros poderes del Estado, han podido darme una respuesta respecto de la identidad. O sea, después los culpables, los responsables, si cometieron un delito o ante la posible comisión de un delito, la justicia tiene mecanismos y herramientas para accionar, que accione. Pero todavía no tenemos respuesta, ninguno de los buscadores eficaces del Estado, que nos dice que tenemos derecho, pero la novedad es que no lo podemos ejercer. No lo podemos ejercer. Entonces, ahí también pusimos en evidencia, y creo que en definitiva yo estas cosas las tomo como parte de la lucha. O sea, salir a hablar de lo que nadie habla y plantear las cosas como no se plantearon antes, para que veamos los problemas que antes no veíamos. ¿Está? Y bueno, tiene que ver, una de las cosas tiene que ver con esto, que pusimos en evidencia que hay un vacío legal enorme, enorme, respecto de nuestra situación, y que también hay un vacío legal enorme respecto, o sea, como consecuencia obviamente, porque es así, o sea, la identidad siempre es hacer referencia a otros, ¿no? Entonces uno, aunque no conozca quiénes son esas personas existen, están en algún lugar, y uno hace extensivo lo que le pasa porque son como la otra cara de nuestro origen, o sea, son las dos partes, ¿no? Entonces, por proyección, tanto familias o hermanos que busquen ese hijo, que estén buscando ese hijo, ese hermano, se encuentran con los mismos vacíos jurídicos, vacíos legales, con los que nos encontramos nosotros. Entonces, toda esta serie de condimentos que vamos diciendo, desde el lenguaje, desde la resistencia de la sociedad, desde que no ve el conflicto, porque te dice, y que no te trataron bien, entonces ¿para qué buscas? O sea, no ve el conflicto, y también ese vacío legal, y son todos esos ingredientes que contribuyen a que hoy día este tema no esté abordado con las herramientas necesarias y suficientes, ¿sí? Así que bueno, y por último, rescatar algo que dijo Juan Pablo, que me encantó, que tiene que ver con el derecho. Dijiste que los derechos se defienden luchando, ¿no? Los derechos se defienden luchando. Bueno. Es la verdad. Los derechos se defienden luchando. Si no luchás por tus derechos, se pierden. Y sin miedo, ¿no? Lo que decíamos. Lógico. ¿Te puedo hacer una consulta? Si yo quisiera tener mi verdadera identidad y inicio una demanda, ¿sí o sí los padres que me criaron van presos? No. Depende de lo que, o sea, nosotros, esto te lo voy a poder explicar Sí, mejor quizás capaz conmigo, la doctora. Sí, Sí, que cuente un poco lo que Mariana que nos dice Mariana- para ir a entrar en y el después ámbito entramos, jurídico. sí. Sí, no, lo cierto es que sí pueden ir presos. Y no lo decidís vos, lo decide un juez. Lo que pasa es que, y no decirlo, no va a cambiar la realidad es la que es, y hacer futurología y decir no va a ocurrir, no se puede. El delito de apropiación no es un delito de lesa humanidad, en este caso concreto, pero sí es un delito imprescriptible. Eso significa que hasta tanto, se llaman de ejecución continuada también, hasta que vos no reveles cuál es tu verdadera identidad, el delito se sigue cometiendo todos los días.
Esto es muy importante, fundamental, porque esto hace que, entonces, pasaron 20 años, ¿qué le puede hacer la justicia? Lo puede meter en cana, igual. Esto es crucial. Por ahí la causa que sí prescribe es la acción civil. Porque yo ya quería meter bocado y digo no, porque noté otras cosas que no iba por ese carril. Pero la acción civil, ¿qué es lo que entiende un proceso civil? Que vos tenés un papá y una mamá, o dos progenitores. Entonces no podés heredar a 4, por ejemplo, ¿me entendés? No existe una persona que tenga filiación cuádruple. ¿Me explico? Lo digo esto por ponerle que yo me entero de que mis viejos biológicos son otros y ya hice la sucesión de mis papás de crianza, entonces no puedo reclamar mi parte acá en la herencia de los apropiadores y después volver a reclamar acá. Porque el juez que me va a decir, no muchacha, hija de quién sos. Eso es, con esa lógica funciona. Si es justo o es injusto, después nos ponemos 2 pavas de mate y lo hablamos, porque podría ser que no, que la justicia, que el Código Civil recientemente sancionado lo tengamos que modificar, pero la ley es esa y hoy se resolvería así. De todos modos, esto es lo que se logró como algo inédito con mi fallo. Yo tengo una identidad en suspenso, o sea, se hizo lugar, la justicia hizo lugar a desplazar la filiación falsa aún sin tener la filiación correcta para hacer el emplazamiento. Y yo inicié una acción civil y obviamente siempre está la posibilidad de que haya una acción penal, que yo no fui ¿cómo se dice cuando uno no...? La impulsaste, no la impulsaste. Claro, cuando uno no es querellante. Claro, no la impulsaste, pero la fiscalía al enterarse de que la cagada está hecha lo tiene que investigar. Bueno, pero hay algo interesante en lo que vos estás contando, que va atado, me parece, a lo del tema de la causa civil y perdón, yo hablé de la filiación y de los vínculos filiales, que no pueden tener 4 viejos, digamos. No, claro. Pero bueno, pero no sé, qué sé yo ahora me permito dudar, porque que lo diga la ley no significa que necesariamente sea justo. No, a veces, ¿no? Y a veces puede ser que sí y puede ser que no también. Sí, cambian paradigmas de tantas cosas. De tantas cosas. ¿Hacia dónde puede ir encaminado? Yo lo quiero decir un poco más llano. Pero si ya se corroboró el delito, sí es legítimo que ligado a la imprescriptibilidad de la causa penal y habiéndose corroborado que efectivamente no soy hija biológica de esa gente que es apropiadora, que vos reclames y que efectivamente se consiga, digamos, probar los daños ocasionados. Sí, eso también son acciones civiles. El gran problema que tenemos los afectados, que por ejemplo, ellos con el caso de la partera fueron por la vía penal. ¿Sí? Hubo un juicio y una condena. Que también se sucedió naturalmente, no por ir a denunciar a la partera, sino en el pedido al Estado del acompañamiento de la búsqueda de identidad. Acaba de pasar una lavardía con una trabajadora social que era la entregadora. Claro. Bueno, dado que no había herramientas para la búsqueda, derivó la mamá de la mía, es divino. Voy a terminar como vos, que no podía entrar a ningún lado, pero claro. Yo quiero decir algo un poco más llano en este punto, ¿no? Pasando en limpio con una frase muy corta, lo que hizo Silvina, todo lo que batalló, el fallo el cual obtuvo y todo, genera hoy un vacío en la justicia donde Silvina pasa a ser hija de nadie. ¿Por qué? Porque la justicia le dice, le da la razón y le dice que efectivamente, señorita, usted no es hija biológica de estas personas que la anotaron como tal. Silvina, tiene derecho a conocer su identidad, perfecto, ahora búsquese sus padres. Y cuando los encuentre, venga y nos cuenta si así arreglamos el acta y ponemos lo que corresponde. Y ahí es donde a mí me salta la térmica y digo, no, perdón, o sea, ¿cómo? Yo solita me los tengo que buscar. O sea, y cuando vemos eso y hablamos entre los compañeros que tienen, porque también están las medidas autosatisfactivas que muchos iniciaron hace mucho tiempo, o sea, venimos reclamando mucho a las instituciones y no solamente desde la queja de la queja, sino de demostrar sostenidamente dónde están también las fallas del Estado. Bueno, digamos que esto es muy viejo, pero recién empieza, en definitiva. Estamos hablando del primer fallo civil, el primer fallo penal
Y en definitiva, esto, donde la justicia a Silvina frente a ese fallo le dice esto, ahora, si lo llevamos al lado de los delitos de lesa humanidad, como para ponerle un ejemplo rápido y cotidiano, cuando se recupera un nieto, ¿no? Se restituye esto que se utiliza ya como discursivamente muy marcado en la sociedad. La restitución de un nieto, bueno, acá tenemos uno de los casos más emblemáticos que nos atravesó a todos. Esa restitución ya de inmediato tiene una vía jurídica donde esa persona hay un marco normativo que genera que tenga una nueva identidad. situaciones. En Claro. estos casos eso no No existe. existe. La pregunta que nos tenemos que hacer todos, como sociedad, como juristas, como todos en todos los planos es, ¿y qué pasa con estos pibes? Perdón, el derecho a la identidad, ¿a quién aplica en Argentina? Nosotros somos Argentina, somos un país que somos ejemplo en el mundo en cuestiones de derecho a la identidad. De este año. Tengamos claro esto. El derecho a la identidad, no estoy hablando con esto de una problemática, estoy hablando de qué pasa con la justicia. ¿Qué pasa con la justicia? Sí, nosotros- ¿Damos las herramientas solo para La cuando justicia- cuestionan que es un derecho universal, ¿no? En La definitiva. justicia y otras herramientas del Estado, que nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando en conjunto con algunas instituciones del Estado Nacional, porque también tenemos que tomar mucha conciencia de que, dada la magnitud de la problemática que venimos arrastrándola desde que la gente recuerda, o sea, del 40, del 50, del 60, del 70, del 80, el 90, ¿no? Y que además atraviesa, o sea, el país de lado a lado y de punta a punta, o sea, porque no hay lugar donde uno no se entere que hay alguien que está con este problema. Entonces, bueno, consideramos que es el Estado Nacional. Ahora estamos logrando algunas mejoras, logrando algunas cosas, falta un montón. Y dentro de esas cosas que faltan, si bien nosotros consideramos que tiene que haber un seguimiento caso por caso, hay algo que es fundamental, que es el valor del testimonio. El testimonio de las otras personas es fundamental, porque muchas cosas se agotan en las averiguaciones, por ejemplo, en un hospital o en un registro civil. A veces se agota esa prueba y necesitamos el soporte testimonial, pero también necesitamos, junto con todo eso, por ejemplo, tener un lugar donde conservar, custodiar y entrecruzar los datos de los perfiles genéticos, que lo que nosotros conocemos generalmente como banco de ADN. Nosotros también necesitamos esa herramienta para resolver estos casos. Perdón. No, yo por ahí tomé nota de algunas cosas, ¿no? Que es cierto, hay dos posibilidades, o sos adoptado o sos apropiado. No hay otro término, esto al margen de durante qué periodo ocurrió. Correcto. Es así, ¿no? Es así de categórico. Si quieren le ponemos otro nombre, inventamos, total el lenguaje es consensuado, pero son consensos. Pero sería un consenso para decir lo mismo, que te robaron, que vos no sos hijo biológico. Una diferencia que les quiero puntualizar bien. No hablemos de plata porque el delito, el tipo penal Más allá. no requiere plata. Es decir, que si lo hago para congraciarme, como ocurrió en el caso de una chica que llevé el caso yo, que le juraban los apropiadores, pero no te compramos, la cagada es la misma, digamos, Por es la supuesto, misma. sí. No hace Pongamos falta el el dinero, o sea, no hace falta el dinero. Hay una que en obstrucción. realidad sí lo que hay es un tráfico de influencias, porque la chica que ha habido con él era una chica de 16 años, sin un mango, sin un recurso, Vulnerable. y justo los apropiadores eran gerentes, subgerentes de un banco muy bien acomodado de la barriga, y era gente que gente divina que la iba a crear fenómenos. Te iban a dar una vida mejor. Obviamente cuando Agustina empieza a joder con el tema de su identidad, porque era eso, joder, molestar, los apropiadores arrancan con esto. Pero nosotros no te compramos y además te pagamos la facultad, te mandamos acá, y ahí sí arrancan con La factura, clink, le pasan clink, la clink, factura. clink, le pasaron toda la lista de las cosas que habían hecho. Me parece como que no focalizar en eso, que por ahí muchos dicen esto de que es menos delito por no pagar. Claro. Es igual. Es igual. Y el daño se produce igual. Se produce exactamente igual. Bueno, luego algunas cositas nomás.
la ley de adopción, la primera ley de adopción, ¿alguien sabe de qué año es? 1948. Entonces, digamos, si antes la gente se manejaba al margen de la legalidad, no había este concepto de al margen de la legalidad porque no había ley. Ahora, una vez que está la ley, acto seguido me tengo que ajustar. Si no me gusta la ley, ¿qué tengo que hacer? Modificar. Militar. La cambiás, militar, te presentás en un partido político, tirás un proyecto, presentás otra ley, la cambiás, no haces las cosas al margen de la ley. Entonces, fundamental también porque también la ley se presume conocida por todos, entonces esta excusa de mucha gente de decir, bueno, pero acá se hacía así porque... No, la ley se presume conocida, o sea, la gente, nadie, no sé si te enseñaron a vos que cuando el semáforo se pone en rojo tenés que parar, pero el milico no te pregunta si entendés que eso es rojo, si sos daltónico o no, te saca el auto y te saca el registro. Funciona así, las normas penales funcionan así. Por ahí también reforzar algunas ideas. El tipo penal, porque, digamos, cuando un juez no tiene dónde agarrarse para decir alguna cosa, para dictar un fallo, puede utilizar distintas herramientas. No así el juez penal que está, digamos, circunscrito a lo que el código dice. El código dice que tiene que, para configurarse este tipo de delitos, tiene que darse lo siguiente: tiene que haber una apropiación, tiene que haber alguien que simule un embarazo, por ejemplo, que simulen un parto, que haya funcionarios, parteras, trabajadores sociales, médicos, anestesistas. En el caso de que tuvimos acá en Olavarría, la durmieron, o sea, cuando se despiertan no la dejan ver el bebé, le dicen que había muerto, pero fueron partícipes varios, y ahí hay grandes dificultades para lograr que se pruebe, porque nosotros sabíamos que había un anestesista, pero no pudimos dar con anestesista. Claro. Sí, fíjense, voy a decirlo con nombre y apellido porque no tengo ningún miedo de nada. En Olavarría, en el caso del que tuve yo, Norberto Borsi fue el médico y el hijo fue funcionario en el hospital, y justo los libros de ese año no están. Entonces, no tengo ningún problema, Ramiro Borsi se llama, si alguien le quiere decir que estoy hablando de él, o sea, no me interesa, pero es la verdad. Entonces, si vamos a hacer estos ambientes para que se hable con verdad, digamos, esta es la realidad. Es lo único que puede expresar. O sea, fueron funcionarios, o sea, el hijo, para tapar la cagada del padre, lo que hace es desaparecer el libro. Por lo menos estaría buenísimo que si alguna gestión local o municipal quiere resguardar este material, sería fantástico. Claro. Sería un acierto, porque obviamente que están en deuda. Lo mismo que comenta la doctora, hace muchos años me hizo recordar, para que vean cómo a veces se teje esa trama de cobertura, ¿no? Porque no es el hecho, no fue solo el hecho en sí, sino que luego se continúa cubriendo. Hace muchos años, como era la hija del doctor, imagínense que crecí en un pueblo, era la hija del doctor, me dijeron, anda a ver a fulanito, menganito, sultanito, ay, pero fíjate, andate al ministerio que estaba ahí en La Plata, el ministerio, creo que en ese momento era una subdependencia del Ministerio de Salud de no sé qué. Perfecto, voy. Llevo una nota, ¿no? Entonces llevé una nota redactada como podía en ese entonces, que no sabía nada, y me recordó la doctora porque como yo no sabía a quién tenía que dirigir la nota, me atiende la señora con la que me habían dicho que fuera a hablar, y le digo, ¿a quién hago dirigida la nota? Entonces la mira así y me dice, a fulanito de tal. Entonces me suena el apellido, ¿no? Y me dice, ¿pero vos no sos de Bransen? Me dice la señora. Sí, le digo. Y me dice, vos lo debes conocer, si es el hijo de fulano. Y efectivamente era el hijo de un médico que yo conocía y que había también estado en esto. Entonces me acuerdo que fue un balde de agua fría, porque yo dije, o sea, ¿qué va a hacer este hombre con esta nota? Si era su papá. Nada. Como por ahí otra de las cosas que ustedes mencionaron, que mencionaba la peli, es que las víctimas son varios. O sea, así como los que cometen el delito son varios, el apropiador,
la partera, el médico, el anestesista, los que participaron de eso, el del registro civil, si sabían. A mí me dijeron que acá en Olavarría hace 40 años atrás que no sabían que una señora, esposa de un gerente de un banco, que no sabían que no estaba embarazada. Eso es una locura, es como que mañana me ven a mí con un bebé y yo le diga que es mío. Esto no es posible, no es posible, menos en Olavarría hace 40 años atrás. Pero las víctimas son todos, o sea, es la chica de 16 años que fue a parir sola. Y a la que le vendieron un buzón, es la chica apropiada que tiene que reconstruir su historia, hacerla nuevamente. Por ejemplo, en el caso Agustina, cuando se vincula con su padre biológico, con su madre biológica, porque su padre había fallecido, esa parte nunca más se repone. No, nunca más, es un problema que se vuelve a arrastrar, y es adaptarse a que su madre biológica no se parece en nada a la que construyó también parte de su identidad, que es la apropiadora, ¿no? Entonces se tiene que acomodar a esa realidad. Por ahí mencionar que acá en Olavarría se dio concretamente algo que probablemente ocurrió en todos lados, que el primer negocio era ofrecer un aborto. Y después, si venías con un embarazo más o menos de 3 meses, 4 meses, te decían, bueno, no, pero te voy a solucionar el problema. Aguantó hasta el final, claro. O un poco más. Y ahí le conseguían... mientras tanto había tiempo, claro, para ir buscando alguna guita. Además de instalar, estás en un problema, claro, ¿no? Pero yo te lo soluciono. Entonces, médico como salvador. Tengo el poder de... Claro, y las personas que querían ese bebé como salvadores. Exacto. Es una de El las médico como amigo de la familia. Sí, claro. Te hace el favor. Teniendo en cuenta la importancia de esta frase tan común de mi hijo el doctor, claro, tiene un peso fuertísimo en cualquier ciudad, pueblo, donde fuera. O sea, la palabra del doctor es una palabra más que calificada, a tal punto que la sociedad llega a justificar este tipo de acciones solo porque era un médico. Silvina fue apropiada por un médico y veía cómo iban y venían los bebés en esa casa. Y la cuestión religiosa que siempre estuvo presente. ¿Por qué? Porque también depende, obviamente que nosotros estamos hablando a grandes rasgos, luego cuando uno empieza a analizar en profundidad, hay también características que son propias de algunas zonas o de algunas épocas, ¿no? Porque también tuvimos, por ejemplo, como sociedad, se había puesto de moda, la gente iba a buscar bebés a Misiones, por ejemplo, porque se había puesto de moda o porque el sistema era más permeable, o por vaya a saber qué cosa también. Y había muchos rubios también, porque los rubios tenían un valor distinto a los morochos. Y bueno, hay modas, ¿no? Nosotros estamos hablando como más a grandes rasgos, ¿no? Pero esto de los cultos, siempre la religión siempre también ha sido un poder que le entrega a la sociedad, ¿no? O sea, también le entrega a la sociedad ese poder de decisión sobre las cuestiones de la vida de la gente. Entonces, desde un sacerdote, un pastor, eran más que una cuestión religiosa, era el guía y el iluminado. Claro, el que decidía sobre las cuestiones de la vida de la gente y quién se iba a animar a decirle que no. Claro, el que le termina legitimando un acto que exacto, es ilegal. Exacto. Sí, cabe recordar que la Iglesia Católica, la primera, digamos, el Estado, o sea, la Iglesia Católica le cede al Estado digamos, asignar de quién hijo de quién soy, históricamente. Sí, claro, porque los registros estaban en las iglesias, claro. Es institución de poder que se siguen. Sí. No sé si Mariana quiere hacer algo y si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí. Acá yo veo que como que hay que ir por dos lados. Uno es lo que pasó y las personas que están buscando su verdadera identidad. En Olavarría no es, digamos, esto que vimos en el video, en el caso nuestro, que estamos en una institución de derechos humanos, lo vemos o lo hemos visto, que absolutamente todas las cosas que se plantearon en el video son reales.
cuando vas a buscar el tema de la inundación. Bueno, pero eso sería, digamos, ustedes, por lo menos en el caso tuyo, lo veo que decís que te criaron con mucho amor, te dieron mucho amor y que lo volverías a vivir, pero hay con la verdad, con la verdad, claro. Pero hay un montón de pibes que viven, bueno, jóvenes, que tienen una ansiedad muy grande porque no han podido resolver ese tema, y es muy difícil porque creo que no hay herramientas para resolverlo. No, todavía es no. un poco lo que ustedes... Se empieza a visibilizar recién. Se mostraban un montón de ONG ahí, Sí, pero en realidad, a ver, cuando viene alguien, lo primero que haces es preguntarle el rango, ¿en qué año? Si está en esos años, está todo perfecto, porque se lo claro, mandás a porque uno hay y te lo herramientas, resuelve, lo que decía. hay soluciones. Hasta que recibe el examen El tema es negativo después. en ese todo perfecto. Porque Hasta que después le digan que no y no saben. Claro. Hoy hay 12.000 personas Sí. que son negativas en el Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Qué hace el Estado? La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad es un organismo del Estado, tengámoslo en cuenta. ¿Qué hace el Estado frente a una persona que nació dentro de los años de terrorismo de Estado? Se hace el examen en un cotejo con las familias de desaparecidos para ver la posibilidad, donde yo en mi caso soñaba que me diera positivo porque me daba una respuesta muy siniestra y muy terrible de lo que hubiera sido mi historia, pero soñaba con que me diera positivo para obtener esa respuesta. ¿Qué hace el Estado frente a esos casos que son negativos y que ya hemos despertado? Una frase muy linda que Silvina dice en la película y dice: ya no podés volver para atrás porque ya no podés no saber, dice Silvina. ¿Qué hace el Estado frente a ese saber que a mí me da negativo? Nada. No tiene respuesta. No sé Pero nada. bueno, lo mismo No pasa. Y cuando no está Y en ahí el no rango, son no las sabes dónde lo tenés que ONG. mandar. Es genial lo que sí. Cuando no está en el rango, no sabes dónde lo tenés que mandar. Claro. No hay dónde. había una oficina en la Policía Federal y nadie. Sí, en el Retiro de la Plata. O en provincia. Pero nadie que diga ahí. Nada. Algo de eso lo trabajaba Eso- la ley de la verdad de Villeres, ¿no? Sí, pero la de Juan Pablo era más para ver Los desaparecidos. 400 que Pero faltaban el hecho de que recuperar. de un ADN más masivo posibilitaba cualquier... Claro, Sí, que era pero lo que en la decía práctica un poco no así. se da porque nosotros, y se muestra en el documental, en el 2013, las mismas víctimas, para que se dé una idea de nuestra desesperación, nuestra desesperación llegó a tal punto, porque, o sea, para nosotros adultos, y además mientras vemos, por ejemplo, o sea, para nosotros es desesperante, y lo digo también desde lo personal. Cuando empecé hace muchos años a militar con esto, seriamente en el sentido de con más compromiso y más conocimiento, la cifra que se manejaba de personas que se habían acercado al banco y resultaron que no eran hijos de desaparecidos, esa cifra hace 6, 7 años atrás Hay un antes de Ignacio y un después de Ignacio. eran 5.000. Claro. Hoy son Apenas 12, llegaban a 12.000. 5.000. Hoy son 12.000. Y la pregunta que le hago cuando estoy reunida con esas personas de esas instituciones, les digo, hoy tienen 12.000, pero la pregunta que les hago siempre es: ¿desde cuándo tienen personas que se acercan porque tienen dudas de su identidad y les da negativo con el banco? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? En mi caso yo me hice el ¿Cuántos examen años? en 2005, por ejemplo. ¿Y qué hicieron en todos esos años? Y no soy de las primeras, ¿no? Porque hubo hace unos años una discusión nacional en relación al Banco de Datos Genéticos para ver si se ampliaba el rango o no. Nosotros, Estado hasta ahora, nosotros y hicimos, cómo- claro, el colectivo social de afectados, junto con muchas de esas ONG, hay que entender que a veces son grupos virtuales. Organizarse es muy complejo, el colectivo social es muy heterogéneo, entonces cuesta muchísimo lograr consensos. Nosotros en el 2013 nos autoconvocamos prácticamente, pero si bien fue una iniciativa del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, nos juntó y auspició una serie de reuniones que fueron de muchísimos meses y un debate que fue muy profundo y que logró un amplísimo consenso respecto de un texto de ley que, con espíritu de que sea una ley nacional, específicamente con herramientas específicas para estos casos. Ahí se planteó nuevamente un viejo debate
cuando nosotros salimos a caminar, lo que se llama ese proyecto, y que habíamos logrado casi que llegara a tratarse en las comisiones de diputados, ahí se actualizó otro debate que viene de mucho tiempo atrás, de mucho antes de que nosotros nos organizáramos y empezáramos a militar fuertemente con este tema, que era respecto del banco de datos genéticos que existe por ley en Argentina. Nuestra postura, que se logró por consenso entre afectados independientes como somos nosotras, ONG, grupos, incluso participaron profesionales como Soledad Gesteca, que es una antropóloga, o sea, que han trabajado también en eso. Nuestra postura es que nosotros necesitamos un banco y que si el Estado a través de sus instituciones, o sea, a través del legislativo, el ejecutivo, la misma CONADI, las instituciones del Estado, consideran que para el mejor aprovechamiento de los recursos conviene o es factible utilizar las herramientas que ya están, perfecto. Si no se puede eso por cuestiones políticas, sociales, culturales, económicas, institucionales o lo que sea, si eso no se puede, no importa, nosotros necesitamos un banco, se podrá hacer otro. Digo, esta problemática tiene suficiente peso como para tener que estar años explicando por qué nosotros necesitamos un banco de datos genéticos donde, por ejemplo, eso no se llegó a tratar, ese proyecto. Ni siquiera se llegó a tratar, ¿por qué? Porque además hay que también entender que nosotros, por ejemplo, que ya estamos con tantos años en la lucha y que vemos a veces como hilamos más finito, como quien diría, entonces a veces observamos que han intentado hacer proyectos respecto de nuestra problemática, pero nunca van a las cuestiones de fondo. O a veces, lo voy a decir de manera coloquial, a veces como que utilizan nuestra problemática para luchas que no son las nuestras, o que no es la nuestra, o que nos utilizan como un colectivo social de afectados que está realmente vulnerado y desesperado, y que a veces en la necesidad la gente sale a hacer cualquier cosa. Hoy, por ejemplo, hoy tenemos otro ingrediente, porque a veces cuando el Estado está ausente, encima el otro riesgo es que lo que se supone que, lo que debería, no se supone, sino que lo que debería estar haciendo el Estado, lo están haciendo otros. Y a veces en esos otros, hoy por ejemplo tenemos que hay personas que recurren a lo que se agarran de lo que pueden, por ejemplo. Entonces tenemos muchos compañeros que están pagando en dólares. ADNs en dólares, y su muestra física, su muestra genética física está siendo enviada a otro país, que es donde se hace la prueba. Por correo, sin ningún tipo de custodia, sin ningún tipo de garantías. Claro, pero Y esa es la encima necesidad de la pagan. gente, ¿no? Pero es la desesperación, es la necesidad. Otros te hacen nosotros no poner estamos de frente a otra acuerdo. problemática, como si fuera una Claro. problemática enfrentada a la otra. A la No, otra. la identidad es un universo que tiene diferentes problemáticas. Dentro de ese universo hay diferentes búsquedas. Ahora, también es esto un poco, me parece que hay una palabra clave, es la aceptación. ¿De quién? La aceptación en el ámbito político, social, de las ONG, de una problemática, de otra, de todos los organismos de derechos humanos que nos empiecen también a reconocer y a visibilizar. O sea, no sería solamente nuestro activismo en que estamos contando cuál es nuestra necesidad. Yo hace poco les voy a contar algo que le dije a un funcionario muy importante de la provincia de Buenos Aires. Yo me senté adelante y le dije, no quiero que me suspendan más reuniones. Que un funcionario no me suspenda nunca más una reunión, porque no le están suspendiendo una reunión a Clara Liz, le están suspendiendo una reunión a una problemática de miles de argentinos que hoy no están siendo atendidos. Entonces, yo no necesito llamarme ni Robert De Niro, ni Estela de Carlotto, no es una cuestión de cómo me llame o de prestigio. Estamos hablando, por supuesto, sí, entre la lucha de la cual aprendemos a diario, de la cual
ya nuestra problemática no puede empezar de cero con lo que han aportado las abuelas a lo largo de esta historia. Nosotros no debemos empezar de cero y los funcionarios lo saben perfectamente. Yo no voy a buscar que un funcionario se saque una foto conmigo. Y además porque hay una diferencia abismal. A nosotros nos tienen que recibir siempre, porque entre una problemática y la otra hay una gran diferencia. Nosotros todavía no tenemos las herramientas. No tenemos nada, claro. Es esto. Entonces, cuando se tome conciencia de ello y podamos aceptarnos entre nosotros, entre las víctimas propiamente, bueno, ahí va a poder empezar a gestarse un cambio de paradigma, porque sin duda que esto no solo es algo muy enorme y muy denso y que trae montones de cosas. Digo, yo me quedaría escuchando a Mariana que me cuente cada historia de todo lo que sabe de acá de la barría y terminamos la charla en Navidad del año que viene. Bueno, no va a ser tan extenso, pero digo, hay mucho por contar, hay mucho por decir. Y hay mucho por hacer. Y todavía, y recién ahora se está empezando a hacer. El Estado lo que generó a partir del año pasado y de muchas reuniones es un registro, una base de datos a nivel nacional que todavía tiene sus grandes fallas, pero que es cierto que figuramos en un librito que se llama Plan de Acción de Derechos Humanos. Está bien, es suficiente, falta un montón, pero ¿saben qué? Estamos en un libro que se llama Plan de Acción de Derechos Humanos. No estábamos, Nunca no existíamos. nunca antes siquiera el Estado había reconocido la existencia de un colectivo social vulnerado en sus derechos. De esta temática. De esta ¿no? temática, ¿no? de este colectivo social, o sea, ni siquiera éramos Respecto a las víctimas. herramientas actuales para que esto no vuelva a suceder. Bueno, Yo ahí escuché tenemos ahí otro que problema. Decían bueno, que le toman Sí. tanto a la mamá como al bebé. Eso le era toman- antes. Eso era antes. ¿Y ahora? Claro, como se afanaron siempre de bebé, esa es la realidad. Al principio usaban un método, te estoy hablando que yo no soy contemporánea de eso. Después para que no se lo roben se le tomaba una huella a la planta del pie, pero claro que tomar la huella no es que cualquiera va y le metes la patita, no es así. Se toma bien la huella, en general, viste que la gente hace así para adelante, no es así, es así, al costado, por ejemplo. Entonces había que, antes de implementar eso, había que enseñar. Instruir a la Nunca se persona. enseñó y también se Claro. lo robaban bebé, con la planta del bebé y de la mamá. Y de la se madre. robaban igual. Quiero Entonces se decir, cambió, se siguió cambiando al cohete porque Pero las no es relaciones, salir del pero sistema porque además todavía. porque las relaciones de poder siempre fueron las mismas. Mm. Siempre los vulnerables fueron los vulnerables, siempre el prototipo de familia acomodada a quien iba el bebé era la misma, Y habría los que- chorros eran siempre los mismos, y los médicos y las Y la- trabajadores sociales eran los mismos. Y lamentablemente, y lamentablemente con esto a futuro, que también habría que mejorar, pero lamentablemente a esto se le suma que hay muchísima complicidad. Y cómplice no es solamente el que compró, consiguió, el que intervino. Cómplice también es el que calla. Cómplice el que sabe y calla también. Por eso, al principio de la película, me acordaba, ahora la dejo, pero arranca un testimonio diciendo nos vivíamos mudando. Es tal cual el caso de Agustina. Agustina, no sé, tiene como 14 mudanzas. Y vos decís, ¿por qué? Porque cuando se levantaba la pérdida en un pueblo había que irse. Y como el padre trabajaba en un banco, Pedía el el pase. apropiador trabajaba en un banco, pedía el traslado, porque los compañeritos de ella, al no sabían si juntarse, se les iba a escapar y no se hacían amigos de ella. Claro. Entonces no es el único problema que tienen, la mentira trajo otra serie. Un montón de cosas de ese estilo que son las que dan. Sí. Yo nací en el año 50 y tengo en el hospital Rivadavia en Buenos Aires. Ah, la plantita. Sí. En el Impresión 50. En una tarjeta. Pero hace un par de años para acá Porque ya yo no digo se que hace son más más. jóvenes que yo y no la tienen. Claro. No, porque claro, se dejó de La la... tienen. Claro, pero la señora contrasta con lo que dice el médico en el juicio de que en una época no se Es que, hacía. claro. Sí. Bueno, sí. Por ahí cuando ustedes hablaban- Ese médico que habla en el juicio era la obstetra Vamos que a ayudaba a la familia. vamos a subir un Vamos a ser poco. moderadores. No estoy moderando. Nati. No, yo un poco con en línea con lo que decía Mariana, esto de la inscripción inmediatamente al momento de nacer, que me parece que está normativizado en la Ley de Protección y Promoción de Derechos del Niño y que el derecho a la identidad está
reglamentado en esta legislación, y un poco vincularlo con mi trabajo de investigación. Yo investigo hice trabajo de campo para mi tesis de grado en el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño. Y bueno, esto del derecho de la identidad, que ahora está como un poco más reglamentado, en lo que es derechos de infancia, y de que bueno, todas estas prácticas que ustedes están comentando, que siguen en un marco de legalidad, pero es como que se siguen visualizando, y sobre todo, bueno, esta ley lo que hace es como impulsar el trabajo con las familias y resguardar el vínculo de origen, más allá de una vulneración de derechos, digamos como última instancia la separación, digamos, de los niños de sus familias. Y cuando esto sucede van a institutos de hogares de guardia, institutos de menores, digamos, y esto que vos contabas de los niños que son, en este caso adoptados, porque estamos hablando de un son sistema legal, de un marco de legalidad, ¿no? A partir de la ley marcada en lo que es la ley de adopción, pero que son adoptados y también los devuelven. O sea, que siguen sucediendo estas prácticas, pero bueno, ahora en un marco de legalidad. Sí, esos niños no quedan a la deriva. Claro. Porque están dentro de la tutela del Estado, aunque los devuelvan. Sí, seguramente sí. Sí. Pero bueno, sigue pasando. Sí. Y para que nos quedemos también, porque nosotras si bien somos crudas y vemos la realidad como la vemos, ¿no? La realidad como atravesadas por esta problemática la vemos de esta manera, ¿no? Y todos vemos cosas graves, porque hay cosas graves en todas estas prácticas, y todavía no tocamos el daño que le genera a las personas, ¿no? O sea, estamos hablando casi sin hablar del daño, que es mucho, pero también para que nos quedemos con una cosa que tiene que ver con la esperanza, que a mí por lo menos me gusta. Lamentablemente pasó esto, es grave, sigue ocurriendo y lamentablemente hasta se sofisticó el delito, porque antiguamente era, por ejemplo, conseguir un niño con fines de prohijar. Hoy hay cosas más tremendas, ¿no? Que tienen que ver con otras cuestiones más complejas y más tremendas. Pero nosotros estamos en esta lucha porque creemos que se puede mejorar. Se puede mejorar de a poco, de a mucho, y se puede mejorar a futuro. O sea, del pasado solucionaremos lo más que podamos, y del futuro tenemos que empezar a prevenir ahora. Una forma de prevenir, pregunto desde ignorancia. Un médico, por ejemplo, cuando es obstetra, cuando un partero, ¿no estaría bueno que lleve un registro de quién trajo al mundo? Sí, no. Para después contrastar con la realidad, con lo que hay en documentación, por ejemplo, en el registro civil y en la trayectoria de él. Hay muchas maneras, creo que habría muchas maneras de... No eso se sería puede implementar un una ley. mecanismo de control. O sea, Claro, que tendría que haber varios registros en distintas áreas para que se controlen entre ellos. Porque la realidad es que, a ver, cuando hay personas, hay gente deshonesta que se junta con gente deshonesta para hacer cosas deshonestas, las va a ver en todas partes. Entonces, como sociedad sí, estaría bueno que pensemos cómo se establecen mecanismos de control, que no se le puede entregar el poder solo a uno. Decir, por ejemplo, como en una época que decían, bueno, los nacimientos los anota la iglesia, con un poder absoluto, la iglesia hizo lo que quiso, nadie controló, bueno, ahora tenemos las consecuencias. Lo mismo pasó con el registro civil. Por ejemplo, el registro civil se encargaba de individualizar a los sujetos en Argentina, bueno, luego si hacían lo que hacían, y bueno, creo que sí, tiene que ver con eso. Pero hay algo que me parece... El médico que me dio a mí... Vos sos apropiada. Yo soy apropiada. Mi tía, mi mamá biológica me dio a mi tía. Este médico se murió, pero es tan impune que a su hija la notó de grande como biológica. Claro. ¿Y no es su hija biológica? No, claro. Y yo me encuentro con un montón de gente que está en la misma situación que yo, y es el mismo médico y no tenemos papel y nada, vamos al registro civil y nos toman el pelo porque ellos eran cómplices de ese tipo. Claro.
Claro. Entonces no sabemos qué hacer. ¿Cómo es tu No, lo nombre? que pasa es Perdón. que sí, la justicia no se va a enterar sola. Hay que ir a la Vos, justicia. eso es impulso tuyo, vos tenés que hacer la denuncia. Claro. Después si querés dejar que trabaje el fiscal. No vas a poner un abogado vos para que Claro. esté atrás, pero la justicia se entera por vos. Y de alguna manera el silencio, somos todos partícipes Nosotros, de ese silencio. claro, los afectados somos las víctimas, somos los primeros en romper los pactos de silencio. Claro. Si nosotros no empezamos rompiendo los pactos de silencio, la sociedad no lo va a hacer por nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. O sea, entiendo que hay decisiones que son difíciles de tomar y te súper entiendo. No te apresures, pero tampoco tengas miedo. No pasa tengo nada. miedo, O tengo sea, las consecuencias de, romper el vínculo con cuando estés preparado, lo vas a todo poder tipo de hacer. vínculos, Sí. porque de Es hecho muy- mi madre es biológica difícil. murió, mi padre biológico murió, mis hermanos, ya está el vínculo roto. ¿Y qué hago con esta familia que tengo ahora? Que en realidad, como dice Mariana, son mis apropiadores. Y si yo hago algo, van presos. ¿Qué hago? Mariana, te voy a decir algo. La doctora está Mariana. perfecto. Mariana, no, ella. Ah. Lo que Mariana Ella. te contestó. Es correcto. También es cierto que como esto recién empieza, no hay mucho antecedente para contarte de padres de crianza que se apropiaron un chico por fuera del terrorismo de Estado, estén detenidos, hoy presos, creo que hayan ninguno. sido juzgados. Yo no lo conozco. Sí es cierto que en la Claro, justicia sí, pues por se ejemplo, en el vería caso de algo. Agustina fue ella a ampliar la denuncia. Tuvo que ir a declarar. Tuvo que Pero ir a no declarar, a estuvo confirmar lo que detenida. había dicho y ampliar la denuncia. Vino el fiscal, lo primero que le dijo. Si yo te digo otra cosa, te voy a Claro. mentir, en ese momento me va a mirar y me va a ¿Y querer. están detenidos los padres de ¿Qué le dijo Como el él se fiscal? murió y la otra es súper vieja, iba a decir, grande, una mujer grande y, No la llevan. y todavía no, Todavía se van a matar de risa, pero no está tan comprometida ella como la trabajadora social, Claro. madre de una amiga mía. El caso de Jessel, sí. Pero Claro, como que no es tan en el tajante cumpleaños cada del primer historia. año está así alzando la bebé. Y entonces le Y no le preguntan, señora, ¿usted sabe quién es esa bebé? No, no sé. Y esa señora que la tiene UPA era ella, ¿no? Y ella dice, no sé, se parece a mí. Hermoso. Cara de Adoquín no reconoció, pero Claro. señora, ese está igual, para como está en un flaco formol. O sea, señora, es usted, ¿no se da cuenta? Lo negaba ahí mismo. Sí, sí, Ella o sea, está más ante la comprometida evidencia- que los apropiadores. Se está como conformando el camino, entonces, esto un poco, ¿no? De con miedo no hay derechos, pensar así concretamente. Lo que te dice Silvina, que cada uno lo va elaborando de la forma que puede, de la manera que puede y va a ir accionando como pueda. Y en los tiempos propios, o sea, en los tiempos Lo que quiero que sí personales. sepas es que hoy existen dos cosas en las que tanto Silvina como yo siempre sugerimos a quienes empiezan este camino y es una de ellas en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se está haciendo esta base de datos a nivel nacional donde no hay un entrecruzamiento, la intención es tener un registro porque no hay tampoco estadísticas oficiales. Es confidencial, no es una estadística donde se van a divulgar los nombres de quienes estén buscando su origen o quienes quieran contar este recorrido. Vos conocés Vos ya tu familia supiste. biológica. Yo sé Bueno. quién es mi Y vos mamá qué- biológica, sé quién es mi padre. ¿Y qué Bueno, lo que quisieras vos. hacer? No, ella lo que dice Llevar es por el tema la del, identidad. del Yo quiero médico. llevar la verdadera identidad. sin Hacer un que vaya- emplazamiento, o sea, tenés que quitar no sé, Sí, quitar el pero emplazamiento. claro, yo por Y eso por le ahí pregunto a podés- Mariana, porque van a ir presos. No, Yo sí o puede ser que ella vaya. Puede ser. Pero no por ahí con la justicia que tenemos, por ahí le dan un premio, qué sé yo, ¿viste cómo es? Como pasa el tiempo hasta que te escriben. Claro, no sé, ¿viste? Sí, puede ¿no? ser. Pero para mí, Nobel. lo que es importante que vos sepas es que el delito es imprescriptible. El paso del tiempo no hace que vos pierdas la acción, concretamente, procesalmente hablando. No perdés la acción. Podría hacerlo. Eso está bueno, claro, lo podés hacer, significa que lo puede hacer ahora o cuando tenga dentro de 10 Bueno, años. y yo creo que hay algo interesante. Hoy la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene un programa que se llama Identidad y Ciudadanía. Se pueden fijar en la página de la Defensoría de la Nación. Soledad Patané, que es quien está a cargo del programa, es una abogada penalista. Ella con un equipo de personas abre el legajo de investigación para quienes están buscando su identidad. En tu caso, por ejemplo, yo no descartaría contactar a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Vos ya habiendo encontrado tu identidad biológica, consultando esto que le decías a tu tocaya recién, de
de cómo es el tema de esta nueva identidad tuya o hacia dónde quieras ir. Y sí podés dar y aportar los datos de ese médico que vos decís que falleció, pero que sería muy importante en los legajos que se abren de investigación en adelante, para que cuando llegue una partida firmada por ese médico que firmó la tuya, ya ellos sí están haciendo poco a poco un registro, claro, va a ser un donde registro con a futuro la intención es poder entrecruzar. Digo, hoy cuando llega una partida que dice Nilda Civale de Álvarez y fue la primera partera condenada en la justicia penal, ya hay una alerta roja en los lugares. En este caso por ahora solamente lo hace la Defensoría del Pueblo de la Nación. Digamos, si bien la Defensoría del Pueblo de la Nación es distinta a la de provincia este año tomó la cuestión de la identidad, no sé si la han trabajado ustedes, pero están, por ejemplo, ahora que está la delegación en Olavarría de la Defensoría del Pueblo de provincia de Buenos Aires. De hecho, cuando empecé a organizar esto me comuniqué con el delegado ¿Y no articulan con Nación nada? Hay que preguntar si articulan, porque están haciendo convenios. Sí, una articulación, pero tiene también una autonomía en lo que es la Defensoría se puso el tema de la identidad como un tema para trabajar fuertemente. Y bueno, hay una delegación acá que quizás se podría consultar. Sí. Porque eso nos pasa, empiezan a quedar datos desperdigados en distintos organismos que tienen una pequeña intención. Claro. Bueno, por eso nosotros siempre intentamos de nuclear, o sea, más que nuclear, no es centralizar, que no se confunda, es articular. Es articular, porque la problemática es muy grande. Nosotros tenemos, bueno, se vio en la película y hay cosas que no se ven en la película, porque ya como está es un cúmulo de información impresionante. Pero, por ejemplo, tenemos compañeros que, con esto que les decía de la circulación, por ejemplo, un bebé nació en Córdoba, como se ve un caso en la película. Es sistemático que circulación es sistemático. Sistemático es que hacían una cosa en un lugar y después hacían eso. Pero además la circulación, porque el bebé nacía en Córdoba, lo iban a buscar de otra provincia y además tal vez la madre no era de ese lugar, sino que había venido, por ejemplo, de La Pampa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te cuentan la historia, te dicen, no, porque tu mamá era una chica jovencita que te fuimos a buscar a Córdoba. La persona piensa que su mamá era una chica jovencita de Córdoba, entonces va a buscar a Córdoba. Y resulta que su mamá era de otro lado. Por eso consideramos fundamental la articulación. Está bueno que haya organismos en todo el país si no queda desperdigado que se ocupen del tema, pero es muy importante que articulen entre ellos, porque si la víctima después empieza a recorrer, entonces llaman a la Defensoría del Pueblo de la Nación, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que en verdad... O como en el caso de Patri, que iba a Córdoba, y en Córdoba había varias oficinas, entonces iba por todas las oficinas. Es una revictimización. Bueno, hubo un caso, que también surgió de dos bebés que denunciaron que fueron robados de Chaco, vinieron a Olavarría y Servicio Local tuvo que empezar a articular con los organismos de allá, Chaco para poder... Y ver las voluntades del otro organismo que quiera pasar. No. Pero bueno, falta diálogo para empezar a congeniar y lograr consensos y buenas voluntades y que todos articulen y que... Yo no sé si... No, yo quería, porque me quedé con sabía del aporte de la antropología a esta discusión, pero la película lo pone, llamativo así la cantidad de Alejandro, Carla, Soledad. La antropología es una base muy sólida. Entonces me quedé pensando como reflexión digamos, todas las maneras que diferentes organismos estatales, porque la universidad también es Estado y tiene compromisos distintos a los judiciales, por ejemplo, pero todas las formas en que, por ejemplo, la antropología se vincula a partir de lo que escuchaba, ¿no? Por un lado, las tramas criminales donde se producen los delitos, que yo las veo en la película y veo, se parecen mucho a antropólogos haciendo trabajo de campo, ¿no? O sea, siguiendo pistas. Eso es lo que hacemos los antropólogos y quizás, digamos, que hacemos en antropología jurídica, hacemos eso, reconstruir tramas en las cuales algo es posible. De distintos relatos. Y que veo que quizás la antropología puede ayudar a mapear esas tramas y que además una vez escritas, descubiertas, mapeadas, sirven para otro, que cuando arranca ya esté mapeado y que no sean... Eso es
ustedes tienen el conocimiento y los mecanismos, los profesionales tienen el conocimiento y las herramientas técnicas para, obviamente, elaborar, por ejemplo, este tipo de informes documentales. Claro, esa una cuestión, o sea, anoté un montón y no andaba la lapicera. Digamos, la cuestión de los activismos y cómo, digamos, la antropología ya estudió sobremanera en Argentina que esto que planteaba, no hay derecho sin activismo, o sea, lo que no se milita no deja de existir, aunque esté escrito en la ley. Y esto me parece que es importante, y creo que, digamos, yo imagino que militando una causa así quisiera escuchar que alguien me dé certeza de que militar vale la pena. Y la antropología acredita que militar vale la pena, ¿no? Entonces me parece que estoy seguro que mis amigas Carla y Sole han insistido en esto y que, porque a veces uno se debe sentir, no necesariamente, estoy yendo por el camino que tiene que ser, y sí, el estudio del activismo jurídico en Argentina muestra que es así como se avanza en el ordenamiento jurídico. La cuestión de las relaciones de poder, una clave del análisis antropológico, y que sin entender las relaciones de poder uno no puede reconstruir cómo funciona esto. Son relaciones de poder, son, digamos, lo que Mariana planteaba. Una cosa, Juan, pero a las abuelas de Plaza de Mayo las tildaron de locas siempre. Sí. Durante años, violencia institucional y de la sociedad, y bueno, ahí están, ¿no? Hoy veneradas. Casi por todo. Sí, ahora no loca. Bueno, pero, no sé, hay cosas que se conquistaron y que están. Y que ya quedaron. Yo creo que puede pasar lo mismo, o sea, no veo por qué no. Claro, pero inclusive también la antropología ha estudiado cómo las secuencias que hay en diferentes luchas en Argentina y cómo, digamos, las luchas no nacen en un vacío histórico, y se van apoyando en luchas anteriores, y esa retroalimentación histórica también evoluciona. Claro, evoluciona y va corriendo, y ese paso que nosotros, permitime, Brenda, pero estamos analizando un conflicto por el recital del Indio Solari y la forma en que se discute la tragedia del Indio Solari en Olavarría es con una comisión por la memoria, la verdad, la justicia. Las formas retóricas de la protesta se nutren del movimiento de derechos humanos, algo que nada que ver, porque es un recital. Entonces vos vas viendo cómo se van retroalimentando todo el tiempo las luchas, y eso da, digamos, les permite pensar que ustedes están partiendo de un piso al cual hay que apoyarse, y también tener la esperanza de que van a dejar un piso más arriba para los que siguen. Otra cuestión que me parece central es lo que se fue nombrando como estigma, estereotipo, sentido común, el secreto, o sea, esa complicidad implícita de la sociedad y que está asentada. Y una cuestión que la antropología también tiene que decir en relación a esto es que el sentido común lo que hace es no preguntarse por lo que no está, ¿no? O sea, el sentido común dice una mujer que abandonó a su bebé y una buena familia que la adoptó. ¡Pum! Si la estructura narrativa cierra, el sentido común no necesita más nada. Ya está. Entonces, la importancia del pensamiento crítico, que es, pará, vamos a desarmar un poco esto, ¿no? Porque si dejamos que el sentido común ordene, el poder manda. Porque el sentido común lo construye. La dificultad es la aparición del conflicto, ¿no? A partir de generar ese desarmar. Bueno, esa cuestión que planteaba ahora, la aparición del conflicto, que efectivamente el conflicto es la explicitación del conflicto. O sea, digamos, hay una diferencia fundamental, es cuando digamos, un hecho se comete, y otra cosa cuando el hecho cometido se dice, se habla, se expresa, se demanda. Y ahí uno dice, bueno, pero el hecho se cometió, sí, pero el proceso de hablarlo, de decirlo, de ponerlo en la mesa es otro. Sí, claro. Y es conflictivo, es brutalmente conflictivo. Y además en este tema, yo hablo de afuera, ¿no? Pero claramente hay un sentido común muy cómplice, tremendamente cómplice, porque yo organizando esta actividad hablé con mucha gente, esta idea, que aparece... ¿Qué están buscando? ¿Qué están buscando? La bandera de eso es sentido común operando, legitimando e impidiendo cuestionarnos o permitirnos dudar sobre algunas cosas. O sea, como diciendo, déjalo ahí. Sí. Déjalo ahí. Hay alguien que decide
qué te tiene que importar y qué no. Sí. ¿A qué cosas podés preguntar y qué no? llegar. Y obviamente el sentido crítico te lleva a preguntarte sobre lo que no está señalado que tenés que preguntar. Sí, yo quería aportar también, por ejemplo, desde un aporte por ahí que se puede hacer desde la comunicación. Yo soy comunicólogo y coordino varios proyectos de digitalización, de prensa gráfica y de radio. Y hay casos que nosotros digitalizamos 10 años de un diario local y todos los archivos sonoros de una radio. Yo recuerdo que en los archivos del diario hay por lo menos 2 casos de madres que están en situaciones similares y están buscando que les robaron el hijo, y hay un caso que está grabado en los archivos de Radio Sur y que van a los medios. O sea, no sé... ese es un tema de suma relevancia lo que estás diciendo, porque eso tiene que ver con el testimonio. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años había un programa que se llamaba Gente que Busca Gente. Sí, que lo nombran ahí. Yo siempre, cuando empecé a buscar y empezamos con ese debate y hacemos todas esas preguntas, nosotros mismos también, entre nosotros, los compañeros debatiendo el tema y tratando de encontrar soluciones viables, una de las cosas que siempre dije, cuando existía ese programa, por ejemplo, Gente que Busca Gente, yo no estaba buscando a nadie, porque no sabía en la situación que estaba. Recuerdo haberlo visto alguna vez, pero a mí no me atravesó ninguna historia, porque no estaba buscando a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Hoy digo, después de mucho tiempo y a raíz de también un poco de lo que decís, el valor impresionante que tienen esos testimonios, que estén donde estén. Lamentablemente, muchos de esos testimonios, por el formato de comunicación que tuvieron, están, por ejemplo, en manos privadas, porque eso no eran cuestiones públicas, eran cuestiones privadas, entonces lo conservan privados. Bueno, a esas personas también les queremos hablar, a las personas que tienen esas historias, que tal vez no es que saben o que conocen directamente una mamá que busca, sino que tienen en sus registros este tipo de material y estas 2 oficinas con las que nombró Clara Liz, a las que se pueden acercar afectados, también reciben testimonios de terceras personas. Una cosita te quería agregar, que fíjate cómo es el no saber, porque el registro que nosotros tenemos es gente que va a un medio porque no sabe dónde ir, hacer una denuncia, le hacen una nota y quedó ahí. Claro. Porque la justicia no actuó, porque ni llegó la porque la gente tampoco, y ahí también está esto de el conflicto, porque a veces la gente no ve el conflicto, como por ejemplo, si una madre, ahora uno piensa, ¿no? Si a una mamá, a una mujer que acaba de parir, que además por las circunstancias de estar recién parida, está en una situación mucho más vulnerable que de costumbre porque está recién parida, ¿no? En una situación extraña, que a ella misma te lo está relatando como extraña, dice, me dijeron que murió el bebé, pero no me entregaron nada, y a veces lo escuchamos en las noticias con mujeres que están en la puerta del hospital, o sea, acaban de salir, y a veces la sociedad no reacciona. ¿Por qué? Porque ni siquiera hubo un conflicto, porque automáticamente pasa esto del sentido común, y por ahí dicen, bueno, pero por ahí lo entregó y ahora se viene a hacer la que se lo quitaron, ¿no? O sea, empieza ¿dónde estaba el marido? Digamos, ¿qué carajo importa? No sé, esa pregunta que habría que erradicar, dejar de justificar. ¿Por qué llevaba puesto? Porque son el mismo nivel de pregunta. Y está esta cosa condenatoria que va direccionada siempre hacia la mujer, lo condenatorio hacia la mujer. Entonces, yo quiero ir redondeando porque se nos ha hecho un retarde a todos, pero me encanta todo esto que nos está sucediendo. Y digo, llevarnos esto como conceptual. En algún momento los medios de comunicación decían crimen pasional y hoy tienen casi que se autocensuraron, más allá de que hubo un manual de estilo, ¿no? De violencia de género y todo. Nosotros estamos elaborando un manual de estilo para nuestra temática con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que ojalá prospere,
donde estamos aportando mucho, vehementemente, para después aportarle a los medios de comunicación. Ojalá algún día deje de decirse abandonó a su bebé, ¿no? Para empezar a romper con estos estigmas. Y después cada uno en lo particular, todo lo que podamos aportar va a sumar. Hablar va a hacer que hablemos. Callar va a generar más silencio. Y eso tiene que dejarse de lado. Había alguien que levantó la mano y si por allá atrás, puede ser. Si me acuerdo. Perdón. No, igual lo que digo, me parece que también es importante dar entidad justamente a estas ideas que están detrás de este sentido común. Porque más allá de tener las cuestiones, luego de haber logrado romper ese sentido común está instalado, es ese que dice que abandonó, es ese que entiende que no hay delito al entregar un bebé y ser parte mediadora, digamos, de una trama delictiva, porque entiende que, bueno, que es preferible eso antes que aborte, por ejemplo. Sí. No, digo, hemos escuchado, la vicepresidenta de la Nación dijo que prefiere que lo den en adopción antes que votar la ley de aborto. Digo, esa idea que está atravesada por una construcción cultural, por una construcción de una idea basada en creencias que están instaladas, y que imagino que en los pequeños lugares o poblados que tienen las tradiciones tal vez más enraizadas, o que no hay la posibilidad por ahí de darse estos espacios de discusión y de divulgación y de difusión, van construyendo esa idea, que también son esas cosas que hay que romper, que generan ese sentido común, que después, bueno, entiende que no hay delito, que es mejor esto que otra cosa, que contribuye que son estructuras, claro, desde lo discursivo y desde la idiosincrasia, si quiere, que se va a es así como lo definís, tal cual. Es una cuestión de romper estructuras. De reaprender. Luego, para Mirar del Centro, luego de la presentación del documental, estamos con Clara Liz. Contanos un poco, porque uno tiende a pensar que la apropiación es una cuestión que viene de la dictadura, una cuestión que viene relacionada con violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Contanos tu caso y cuál es la lucha que vienen llevando ustedes. Bueno, la lucha es de miles de personas en Argentina y algunos hemos ido transformándonos, transformando y generando una sanación de nuestra propia búsqueda, de nuestra propia historia, justamente estudiando mucho el tema, teniendo reuniones con funcionarios, intentando reclamarle al Estado, pero porque básicamente tenemos que tener en claro como sociedad, además, que la apropiación de un niño puede suceder en cualquier año en que se haya producido el nacimiento. Apropiarse de un niño no está contextualizado solo dentro del terrorismo de Estado. Una persona anota a un hijo como propio cuando no es su hijo biológico y se está apropiando de un niño. Eso es una apropiación en cualquier momento que se haya producido. Teniendo en cuenta esto y partiendo de eso, vamos a poder entender qué pasa con la búsqueda de estas personas que hoy somos adultos y después de décadas estamos queriendo contar que el derecho a la identidad aplica a todas las personas, más allá del año en el que se haya producido ese nacimiento, ¿no? Y eso tiene como, por un lado, lo que se veía en el documental, que hay como dos caras de la moneda. Una madre que le dicen que uno de sus hijos ha muerto al nacer y que ella intuye que eso no fue así, y ustedes que saben que fueron apropiados. Bueno, yo te agradezco que rescates eso porque para nosotros es muy importante, y estas dos caras de la moneda justamente no están siendo hoy por hoy muy iguales. ¿Por qué no lo están siendo? Justamente porque los primeros colectivos que se han formado de búsqueda dentro de esta temática somos hijos, ¿sí? Que empezamos a buscar nuestra identidad. A partir de ello, poco a poco y en los años, se formaron colectivos de madres a quienes les han quitado a sus hijos al nacer por diferentes motivos. Otras que tal vez lo entregaron en ese momento y años más tarde nos han querido buscar por diferentes motivos, porque no estaban convencidas en el momento que lo hicieron y las convencieron de hacerlo, porque se arrepintieron. No importan los motivos. Digo, acá hay un derecho que ha sido vulnerado. Los hijos no estamos para juzgar a las madres, los hijos buscamos la verdad, queremos conocerlas, y un poco la convocatoria de esto, a esas madres dirigirnos específicamente, que más allá de que hayan podido ser menores cuando nos parieron, que hayan estado muy vulnerables, que hayan tenido una situación de pobreza o lo que fuera que tenga que ver con ese contexto,
tienen el derecho de buscarnos y que tengan en claro que no son culpables, por ejemplo, sino que justamente han sido víctimas de un sistema y han sido víctimas también como nosotros los hijos. Así que decimos un poco que madres e hijos nos estamos buscando y desde el amor, siempre desde el amor, porque lo que queremos es reconstruir nuestra historia y conocer nuestra verdad. Tan sencillo y tan complejo como eso. ¿Qué respuesta han buscado en el Estado y qué respuesta están consiguiendo? Por primera vez en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el año pasado se visibilizó la problemática mediante un plan de acción de derechos humanos y es la primera vez que esta temática está incluida en un plan de acción de derechos humanos. Por ahora lo que se ha logrado es generar una base de datos a nivel nacional, todavía falta mucho, el reclamo sigue para que podamos tener un banco genético donde poder entrecruzarnos quienes estamos buscando. Acá no se obliga a nadie, sino es justamente las partes que vos mencionabas, que nos estemos buscando, podamos tener un lugar a donde dejar nuestros perfiles genéticos. El Estado por ahora responde a ello mediante una estadística. No existen cifras oficiales, esa es la realidad, si bien sí se sabe que hay miles de buscadores, pero no existen cifras oficiales a nivel nacional y es lo que hoy se está intentando consolidar. Nuestro reclamo sigue porque tenemos claro que es un principio, que falta un montón, pero empezamos a ser visibilizados y fundamentalmente escuchados por el Estado y por la sociedad. Ustedes vinieron con la excusa de presentar un documental. Contanos cómo surge este trabajo. Bueno, es una alegría haber traído el documental Olavarría, un lugar a donde las cuestiones del derecho a la identidad están, predominan muchísimo, en los últimos años mucho más. Creo que en nuestra sociedad hubo un antes y un después, ¿no? Desde este reencuentro de Ignacio Guido. Pero la realidad es que este documental surge a partir de la inquietud de Misael Bustos, de Puenzo Hermanos, donde Misael Bustos inició un trabajo de investigación de otra temática y se encontró con esta problemática, comenzó a investigarla, le llevó más de 5 años, hizo entrevistas a distintos afectados y referentes y seleccionó las 4 historias que aparecen en el documental como historias emblemáticas para contar el resto de las historias de alguna manera y para contar qué es lo que están buscando esta cantidad de argentinos que todavía no hemos tenido la respuesta integral ni las herramientas completas para nuestras búsquedas. Este documental invita justamente a romper con los pactos de silencio familiares, a romper con los miedos. Secreto a Voces es el nombre y justamente todas nuestras historias están acompañadas por Secreto a Voces. Entonces invita un poco a reflexionar desde la sociedad y poco a poco ojalá podamos concientizar a través de todo el país, desde el arte, ¿no? Poder contarlo sin juzgar a nadie, sin señalar a nadie, sino poder contarlo desde el amor y desde la realidad que muchos adultos estamos viviendo. Secreto a Voces dentro de la familia es un tema también invisibilizado en la sociedad. En algún momento se habló de cifras, parecen cifras casi increíbles de gente que busca su verdadera identidad. Contanos eso. La realidad es que no hay cifras, no hay una estadística institucional, que es lo que se está generando a partir del año pasado en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero sí, las primeras cifras que aparecen en esta temática es de una proyección que se inicia a partir de las primeras ONG en el año 2002, donde hacen una proyección, de acuerdo a la demanda que recibían, de una posibilidad de 3 millones de personas en Argentina que no conocen su identidad biológica. Es una cifra de las ONG, que ojalá en algún momento se pueda realmente generar e institucionalizar y comprobar desde el Estado sobre la cantidad de buscadores. También teniendo en cuenta que debe haber muchos casos de personas que han sido apropiadas y todavía no lo saben. A futuro entonces el trabajo, ¿cómo sigue? A futuro y en el día a día el trabajo sigue en quienes somos referentes de esto, reuniéndonos con todos los funcionarios que sea necesario. En el caso de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, yo pude aportar la idea de la necesidad de un protocolo, de un manual de estilo para poder entregar a los medios de comunicación y para poder tratar con sublime respeto la temática, ¿no? Estas cuestiones del lenguaje que a veces estigmatizan tanto desde los medios de comunicación y que nos debemos y quienes son comunicadores tienen la obligación de expresarse correctamente. Una apropiación es una apropiación en el año que se haya producido. Cuando se sucede una situación de una madre que está buscando a su hijo, rápidamente la condenan y la estigmatizan diciendo que a lo mejor en algún momento lo abandonó. Cuando aparece un bebé en algún lugar, rápidamente dicen que ese bebé fue abandonado. Bueno, parte del trabajo que se está haciendo es la conformación de un manual para entrar a los medios de comunicación que ojalá pueda ser muy pronto, ya se está llevando adelante, y en el
caso de la Defensoría del Pueblo de la Nación, existe ya un programa donde se abren legajos de búsqueda para quienes estén buscando su origen, pero también es cierto que la necesidad y lo que más pendiente queda es la conformación de un banco que esté direccionado con una unidad especializada de investigación a nuestros casos. Es necesario que tengamos un lugar a donde poder entregar nuestras muestras genéticas para futuros cotejos. Sin duda, a partir de ese momento vamos a poder empezar a buscarnos y posterior a ello, muchos encontrarnos. ¿Algo más que quieres agregar? Agradecerle a la sociedad que empiecen a reflexionar y a abrir sus corazones y que entiendan que estos secretos a voces van a empezar a desaparecer, porque somos muchos que estamos buscando, que necesitamos saber nuestra verdad. Y esto justamente es una necesidad, porque se vulneró un derecho que nos atraviesa a todos. Es el derecho a la identidad y el derecho a que todos tenemos de conocer nuestra verdad. Muchas gracias. Gracias.